Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos. A nombre del Colegio de Empresarios les doy la bienvenida a este segundo cuatrimestre de la carrera de Administración y Comercialización. Nosotros vamos a iniciar con una materia de administración, pero antes déjenme presentarme. Mi nombre es Julieta Ramírez. Yo soy ingeniera industrial egresada de la Universidad Iberoamericana y cuento con la maestría de Administración por la Universidad Tecnológica de México. En los inicios de mi carrera como ingeniera, pues, trabajé en la empresa Levi Strauss de México y después me dediqué a la consultoría de negocios. Primero en consultoría, área de consultoría por procesos y después para las pequeñas empresas. Pues bien, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra materia. El nombre de la materia es Desarrollo Administrativo. Iniciamos con la primera sesión. Vamos a ver el temario para que ustedes vean de qué va a tratar nuestra materia. Empezamos con el tema número 1, que es el proceso administrativo y su vinculación en las organizaciones. Nuestro tema número 2 es planeación. El tema número 3, organización, conceptos y división de trabajo. El número 4, manuales administrativos. 5, organigramas. 6, el control. Bien, ¿de qué va a tratar la materia? La administración es una palabra que se utiliza casi coloquialmente. Nosotros hemos escuchado en pláticas informales con nuestros compañeros, con nuestros amigos, que si algo no ha salido bien es porque no te administraste bien o es porque no hiciste una buena administración. Esto lo decimos como si fuéramos doctores en la materia. La importancia de esta materia radica en entender perfectamente la administración y su proceso para aplicarlo en la empresa. Todas las empresas son creadas para generar utilidades, dividendos. Si no, nadie pondría empresas. El resultado entonces de una buena administración, el resultado final de un proceso administrativo aplicado adecuadamente sería el obtener utilidades, ganancias y hacer las empresas mucho más rentables. Quizás alguno de ustedes desee saber cómo aplicar esto en su empresa o algunos de ustedes que ocupan puestos administrativos, gerenciales o de alta dirección quisieran saber cómo se aplica esto. Bien, les tengo buenas noticias. Hay una forma eficiente de aplicarlo en cuanto a un sistema de proceso administrativo. Y es lo que vamos a ver en esta materia. Nos vamos a involucrar en sus conceptos, en su sistema y en su desarrollo para obtener resultados más eficientes para nuestra empresa o para nuestra organización. Vamos a leer nuestro objetivo general de la materia. El alumno explicará las etapas del proceso administrativo y la importancia de su aplicación para alcanzar los objetivos de una manera eficiente en una empresa comercial. Bien, una vez que hemos revisado el objetivo general de la materia y hemos dado un pequeño panorama de lo que vamos a hablar en estas sesiones, vamos a iniciar con la sesión número 1. En ella vamos a empezar a tratar el tema número 1. Nuestro objetivo particular es: a la conclusión del tema, el alumno habrá comprendido el proceso administrativo y su vinculación en las diversas organizaciones. Y nuestros objetivos particulares son: el alumno identificará la universalidad y naturaleza del proceso administrativo y habrá analizado la importancia de la universalidad y naturaleza en el proceso administrativo. Es muy importante que nosotros conozcamos el origen de la administración, sus principales conceptos, para que podamos entenderla, aplicarla y adentrarnos en ella. Para poder definir la administración, vamos a hablar de dos autores muy importantes que dan bases para que conozcamos a la administración. El primero de ellos es Fayol. Fayol es conocido como el padre de la administración moderna. Él surge a principios de los años del siglo XX más o menos y bueno, nos deja un gran legado de teoría de la administración y es muy importante para nuestro tema. Él define a la administración como el prever, organizar, mandar, coordinar y controlar.
Si ven, es una definición muy simple, muy sencilla, pero que engloba una cantidad de elementos que nos dan una base perfecta para los administradores. Y veamos un autor más moderno, que es Chiavenato, quien la define como el proceso de planear, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. ¿Qué vemos en estas dos definiciones? Vemos a un gran teórico como Fayol explicando muy sencillamente los pasos de la administración. Y a Chiavenato integrándolos en uno solo, englobándolos en uno solo, ya demostrándonos que la administración es aplicable, que no se queda solo como una ciencia poderosa de conocimiento, sino que se aplica a una organización, manifestándose así como un proceso. Esa palabra es mágica, hay que recordarla y tengámosla en la mente siempre, proceso. Bien, de acuerdo a Joaquín Rodríguez Valencia, otro de los grandes autores de la administración, pues esta tiene 3 elementos con los que podemos contar, o bueno, 3 factores en los que podemos entenderla. Primero, como una ciencia. Ya hemos hablado en la definición de Fayol que es una teoría, nos basamos en la teoría de la administración. Esta ha sido demostrada, tiene principios absolutos y su aplicación es universal, es decir, lo mismo puedes administrar una empresa pequeña que una empresa grande, puedes administrar una empresa en China, en Japón o en cualquier lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus principios son absolutos y como tal debemos de respetarlos. Bien, la define entonces como una ciencia porque es el conjunto de conocimientos e investigaciones que tiene sus propios principios y permite obtener conclusiones confiables y susceptibles de adquirir carácter unitario. Bien, podemos entonces ver que la administración es una ciencia, tiene bases teóricas y tiene sustento científico que nos hará concebirla con sus principios para aplicación universal. Por otra parte, Rodríguez Valencia nos dice que es una técnica. Sonará raro, suena extraño pensar que una ciencia sea una técnica. Nosotros imaginamos al científico con sus cabellos desordenados y pues inmerso en un montón de libros y analizando teorías, etcétera. La administración entonces es una teoría, una ciencia que se aplica y para ello requiere de técnicas. Las técnicas van a ser las herramientas que los autores subsecuentes de los autores científicos nos han dado para poderla implementar en la organización y de ahí su carácter práctico, ¿sí? Hoy por hoy tenemos nuevas técnicas que han surgido de la administración. Podemos tomar el ejemplo de las grandes empresas que las han aplicado y que han obtenido muy buenos resultados. Podemos mencionar, por ejemplo, el benchmarking, el management, la delegación efectiva, el trabajo por equipos eficientes, etcétera. Todo eso son técnicas que tienen su sustento científico y que son aplicables en las empresas. Nuestro deber como administradores es ver cómo son estas técnicas y saber cuáles de ellas aplican para nuestra empresa. Bien, entonces diríamos que la administración es una técnica porque es el conjunto de procedimientos y recursos del que se sirve una ciencia o arte, pericia y habilidad para usar esos procedimientos y recursos. Fíjense bien lo que dije, pericia. Y aquí entonces pasamos al siguiente elemento que nos deja Rodríguez Valencia, el arte. Sonará extraño, voy a puntualizarlo aquí. Esto es ciencia, técnica, arte. Administración, ciencia, técnica, arte. ¿Por qué la consideramos un arte? Nosotros como directores de empresa, como gerentes,
como cabezas de un grupo de personas encaminadas a lograr un objetivo, imprimimos nuestro sello particular en la aplicación de la administración. Nosotros elegimos las técnicas que vamos a utilizar para esta empresa en particular. Nosotros elegimos los procedimientos, del mundo de procedimientos que existe, para aplicarlos a nuestra empresa en particular. ¿Qué estamos haciendo? Arte. Estamos imprimiéndole nuestro sello personal, estamos dándole nuestra propia personalidad a estas empresas. Ustedes seguramente en las noticias, en las revistas de negocios habrán leído que existen cambios de gerencias, cambios de direcciones y lo que se puede esperar dada la personalidad de cada uno de los directores, lo que se puede esperar para esta nueva gestión. Así es entonces como una vez combinada el conocimiento de la ciencia de la administración con las técnicas que tenemos a la mano para poderlas aplicar, un arte que definimos, bueno, más bien que hablamos de ella como la virtud, disposición, precepto, reglas o conjunto de métodos necesarios. ¿Para qué? Para hacer bien las cosas. ¿Qué deseamos obtener durante la gestión y aplicación de la administración? Pues hacer una empresa rentable, hacer una empresa que obtenga dividendos y que tenga beneficios tanto económicos, sociales y de persona para nuestros socios e integrantes de la organización. Bien, una vez que hemos hablado y nos hemos introducido en el conocimiento de la administración, a quien vemos como una ciencia, una técnica y un arte y un conocimiento científico, vamos a conocer los conceptos del proceso administrativo. El proceso administrativo es una parte fundamental e integrante de la administración. Vamos a ver esto. Administración, concepto, proceso administrativo, aplicación, técnicas, herramientas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Administración es la ciencia, es el conocimiento, y el proceso administrativo, la aplicación de este conocimiento. Decimos que el proceso administrativo se define como un proceso porque es secuencial, ordenado y sistemático. Vamos a reconocer el proceso. Cuando nosotros elaboramos un pastel, tenemos un proceso para elaborar el pastel. Tenemos una secuencia lógica de elaborar un pastel. No podemos poner la decoración y hornearla. No podemos poner los merengues y después la harina. A eso se llama algo ordenado y sistematizado, sistemático. No puedes saltar el paso 1 y seguir al paso 2 sin haber terminado y finalizado el paso 1. La magia de la administración o la aplicación de la administración es que el proceso administrativo nos entrega una serie de pasos sistematizados para seguirlos consecutivamente y aplicarlos de tal forma que si sigues bien, podrás tener resultados eficientes para la organización. El proceso administrativo siempre debe tener un fin o un propósito. No reconozco algún efecto de un proceso que no tenga un fin. ¿Para qué hacemos un pastel? ¿Para que sí? No. Hacemos un pastel para que lo degusten invitados, para una celebración, para una venta. ¿Sí? También hacemos, por ejemplo, producción para vender un producto o proporcionamos un servicio para que la gente acceda a nuestro servicio y nosotros podamos proporcionarlo y que les guste. Todo proceso tiene un fin, tiene una finalidad, tiene un objetivo. Si no encuentran un proceso administrativo con una finalidad, con un timón, con un eje conductor, no van a tener resultados positivos, eso es un hecho. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos el proceso administrativo, tenemos que tener en cuenta que este proceso administrativo debe cumplir una misión, un objetivo, un propósito, ¿sí? Y finalmente la última, que sería, en este proceso intervienen actividades o fases. Bien, el proceso administrativo es el esqueleto, es la columna vertebral de la organización. Es su hilo conductor, es su guía, no tendría
una forma de aplicarse si no se concibe como tal. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un producto diferenciado, un producto que no existe en el mercado y es un producto ganador. Cubre necesidades específicas de un segmento de la población a quien ya hemos identificado. Ese producto tiene mínimas posibilidades de perder en el mercado, ¿sí? Lo lanzamos a la venta con una muy buena estrategia de mercadotecnia y el producto se vende y se obtienen ganancias de la venta de ese producto. Sin embargo, dentro de la empresa, lo que llamamos la organización, no tenemos definido quién se encarga de las ventas, quién se encarga de la administración del dinero, quién se encarga del personal y quién se encarga de la producción del producto. Tampoco tenemos definido cuánto producto tenemos que hacer, tampoco tenemos definido nuestros proveedores, etcétera, por ponerles muchos ejemplos. Aunque el producto sea un producto ganador, sea un producto diferenciado en el mercado, si tú no tienes esa columna vertebral que va a sostener a la empresa, va a tener un fracaso y va a ser una empresa que pierda. Ahí la importancia de la aplicación del proceso administrativo, como nos lo dicen, ordenado y sistemático, ¿sí? Bien, podríamos definir entonces al proceso administrativo como una serie de etapas o pasos ordenados que nos llevan al cumplimiento de los objetivos a través de actividades sistematizadas. Bien, una vez que hemos definido el proceso administrativo, vamos a conocerlo. Quizás exista un gran misterio de la complejidad de este proceso administrativo. En la administración yo siempre tengo muy buenas noticias, así como les digo que la administración es aplicable a cualquier organización y que cualquier persona con el conocimiento adecuado la puede aplicar, pues les puedo decir que el proceso administrativo carece de complejidad alguna, pero sí de orden, ¿sí? No es difícil de comprender a pesar de que la hemos calificado como una ciencia, pero sí es muy importante su aplicación. Debe seguir los pasos que nos dice el proceso administrativo para poderlo aplicar. Bien, el misterio se ha revelado y nosotros tenemos aquí el proceso administrativo. Esta es su naturaleza. Vamos a ver varios autores cómo nos definen el proceso administrativo en la siguiente sesión, pero de un conjunto de todas las definiciones que conocemos del proceso administrativo, pues llegamos a la conclusión, más bien los autores llegaron a la conclusión de que el proceso administrativo consta de 4 pasos: la planeación, la organización, dirección y control. Las voy a anotar en el pizarrón para que las tengamos en la mente ahora que pasen las diapositivas. Bien, tenemos la planeación, la organización, la dirección y control. Quizás puedan apreciar que ese diagrama es diferente al que tengo en la diapositiva. Hay algo que no está considerado aquí y que sí está considerado acá. ¿Podemos alcanzar a ver la diferencia? Sí. Bien, a partir del control, regresamos a la planeación. Es un proceso que se autoevalúa dadas las actividades del control, de tal forma que podemos tener una nueva planeación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos mejoramos a partir de las experiencias de la primera vez que aplicamos el proceso administrativo y podemos aprender de lo que hicimos mal para hacerlo mejor y de lo que hicimos muy bien para hacerlo de forma excelente. Bien, este es el proceso administrativo. Les digo que varía de autor a autor el número de pasos que podemos seguir, el número de fases que podemos seguir, pero de forma absoluta podemos decir que son 4 pasos: planeación, organización, dirección y control, en esa secuencia
en ese orden, en esa aplicación. La lógica nos puede hablar acerca de cómo aplicarlo y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos aplicando un balance scorecard sin haber hecho una planeación. ¿De dónde vas a sacar los indicadores? ¿Qué elementos vamos a utilizar para medirlos en nuestra empresa? O simplemente, ¿quién hace qué en esa empresa? Si no tenemos definido todos esos, no podemos entonces aplicar un control. Si no tenemos una planeación, entonces si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo vamos a decir quién va a hacer qué en la organización? Por lo tanto, concluimos entonces que esto debe ser sistemático, ordenado y como lo estoy poniendo en el pizarrón y en la diapositiva. En esa secuencia sin saltarse un solo paso. Bien, el maestro Reyes Ponce nos da una definición más bien una categorización de los 4 pasos de la administración, las 4 fases de la administración, hablándonos de la fase mecánica y de la fase dinámica. Él nos los divide en 2 partes. Nos dice que la fase mecánica la integrarían la fase de la planeación y de la organización, que son los que tengo en la primera parte, y la fase dinámica, el control y la dirección. ¿Por qué nos hace esta diferenciación? Bien, porque la planeación y la organización son cuestiones de escritorio, de asignación, de estática, diríamoslo así. Es en donde estamos nosotros definiendo la parte de la organización. En cambio, el control y la dirección se consideran 2 fases ejecutorias, 2 fases en las que hay acción. Y en este momento ya estamos en el campo de la acción aplicando la administración como lo planeamos en la primera fase. A mí en lo personal, la segmentación que hace o la división que hace el maestro Reyes Ponce entre hablarnos de una fase mecánica y dinámica me parece muy interesante y de considerar en el ámbito práctico, porque me parece muy interesante recordar lo que debe ser trabajo de escritorio, trabajo de los directores, trabajo de planear, ¿sí? En donde ya interviene el director o quien está imprimiendo su sello personal a la empresa, y me parece que las fases las fases mecánicas, que son las ejecutorias, son parte de nuestro quehacer. Ahora, en estas fases, tanto en el control como en la dirección, en que ya son las fases ejecutorias, me gustaría mencionarles que también ahí hay que ver que la administración o este proceso administrativo tendría su aplicación y su relación con otras ciencias también conocidas, como son, por ejemplo, la sociología, porque tratamos con humanos, la psicología, porque a veces hay que dar motivación, a veces hay que hablar con el recurso humano para que establezca un vínculo con nuestros objetivos. También tiene que ver con las matemáticas, porque la administración tiene una parte en donde lleva análisis matemático, etcétera. Bien, no podemos, y bueno, había que mencionar esto que es muy importante, no podemos aislar a la administración como categorizándola en una ciencia sola que se ejecuta por sí misma, sin tomar en cuenta que dentro de la empresa o dentro de tu empresa vas a tener otros factores a considerar, como el recurso humano, como el derecho, como cuestiones con el personal, ¿sí? Bien, algunos autores nos hablan de la fase de integración. No es que nosotros estamos casados con estos 4 conceptos y de aquí no tengamos una visión para salir de ellos. Lo cierto es que la misma secuencia de este sistema nos dice que efectivamente tenemos que integrarlos. No podemos tomar la planeación aislada, la organización, la dirección y la control. No son aislados, pertenecen a un solo proceso llamado proceso administrativo.
Ellos a su vez son subprocesos integrantes de este proceso y llevan su propia secuencia, su propio orden y sus propios principios. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta el quinto factor que interviene en este proceso, y esto es la integración. ¿Cómo se da la integración? Bien, hay una herramienta dentro de la administración para llevar a cabo esta integración. La retroalimentación. En la retroalimentación nosotros vamos a evaluar, como les decía, lo que hicimos bien, lo que nos falló o no hicimos muy bien y cómo podemos mejorarlo y hacerlo excelente. La retroalimentación tiene que ser objetiva, juiciosa y crítica, pero jamás negativa. La retroalimentación negativa en la administración no nos sirve. No funciona el criticar en forma negativa los elementos que no hicimos bien, ni tampoco estas prácticas en las organizaciones de culpar a alguien, etcétera. No necesitamos eso. El proceso administrativo nos dice que apliquemos el proceso y una vez terminada el objetivo el propósito con ello, pues entonces hagamos una retroalimentación de todo lo que ocurrió para que una vez que planteemos el siguiente objetivo resulte mejor. ¿Sí? Por ejemplo, grandes empresas como Coca-Cola, Bimbo, Televisa acostumbran a autoanalizarse cada vez que terminan un objetivo, cada vez que se cumple un objetivo. De tal forma que tienen la capacidad de resurgir y reinventarse si así es necesario. Hace algún tiempo tenemos el ejemplo de Motorola o de IBM, cuyas empresas iban hacia abajo por cambios en el mercado, por cuestiones diferentes del ambiente externo. Una vez que no cumplieron su propósito o no cumplieron su objetivo, fíjense bien, estoy diciendo no cumplieron su propósito o no cumplieron su objetivo. Tuvieron la capacidad de proporcionarse retroalimentación, verificar o analizar lo que habían hecho en el cumplimiento de este objetivo y tomar las decisiones que su director en ese entonces logró para poder reinventarse. Si escuchamos la palabra reinventarse, es volverse a reconstruir. Y una técnica de la administración que utilizaron fue la reingeniería o la aplicación de la mejora continua para poderse reinventar. Entonces, si se fijan en este campo de la administración, pues todo es válido, ¿sí? Vamos a ver el paso de la integración. Algunos autores agregan una etapa más al proceso administrativo, que es la integración. Aunque nos apegamos a la teoría clásica de la administración, podríamos hacer un ejercicio de integración. En este momento, en la siguiente lámina, lo que voy a poner son los puntos más importantes de cada una de las fases de la administración para que veamos cómo es la secuencia lógica de estas cuatro y dónde interviene esta quinta, que es la integración. Bien, en el número 1 estamos viendo la planeación. En la planeación, la gerencia utiliza elementos de análisis para establecer metas y crear el elemento diferenciador de la organización. Aquí hablamos que es una tarea, como nos lo decía el maestro Reyes Ponce, una tarea mecánica, en donde el gerente o el director debe analizar todos estos elementos que afectan a su organización, tanto internos como externos, y entonces de esa forma establecer sus objetivos y metas a cumplir. También hay responsabilidad en esta fase de la planeación el establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Es como si nosotros tuviéramos que subir una montaña y el objetivo, la primera meta sería el llegar
a la primera parte de la montaña, vamos a ponerlo así, a la mitad de la montaña, y ese sería nuestro primer objetivo. ¿Cómo lo subimos? Vamos con guía, vamos solos, vamos a escalar con equipo, sin equipo, quizás primero entrenaríamos para escalar la montaña. Todo este conjunto de estrategias que existen en el mundo, de ellas el director que está imprimiendo su arte en la administración, nos diría cómo subir esa montaña y lograr nuestras metas o nuestros objetivos. ¿Qué queremos en la planeación o cuál sería este objetivo en la planeación? Pues sería encontrar ese elemento diferenciador que le dé a nuestra empresa dividendos o utilidades superiores a la competencia. Elemento diferenciador, punto clave en la empresa o en el producto. Si hablamos de un producto, encontraríamos la característica que lo hace diferente a todos los demás y que por ello va a hacer que se venda más que el resto de la competencia. Si aplicamos bien en esta empresa el proceso administrativo, obtendremos rendimientos superiores a los de la competencia. Y en nuestra empresa, nuestro elemento diferenciador. Hemos visto que hay empresas que tienen elementos diferenciadores tales como grandes inversiones en capacitación para su personal o mejores y buenas prácticas aplicadas en la administración, o tal vez una inversión extra, una inversión extra para su personal para que se sienta más a gusto, etcétera. Las empresas utilizan muchas estrategias y recursos para este tipo de cosas, de tal forma que nosotros obtengamos lo que necesitamos en la planeación, que es el cumplimiento del objetivo y obtener estos dividendos. Y pasaríamos entonces, una vez que se ha definido el objetivo, pasaríamos a la fase de organización. La fase de organización es igual que la administración, una palabra muy común. Hay que organizarnos, organicemos una fiesta, organicemos una boda, vamos a organizar esta oficina o vamos a organizar el reparto de regalos de la Navidad. Organizar. Bien, la gerencia entonces asigna el trabajo y la autoridad para alcanzar las metas con los recursos disponibles. ¿Dónde se definieron las metas? En la fase de la planeación. ¿Cuántos recursos disponibles tenemos? Lo decimos en la fase de la planeación. Ahora vamos a tomarlos, acuérdense que estamos en la fase mecánica todavía, ahora vamos a tomarlos y vamos a decidir quién va a hacer qué y cuándo lo va a hacer. Sencillo, sí, complejo también, pero existen técnicas que nos ayudan a aprender a organizar el trabajo para una sola cosa, lograr el objetivo que se planteó en la fase de planeación. Si se fijan, entonces tenemos el paso lógico de la planeación y la organización. Y explicándolo de esta forma, entendemos por qué no se organiza antes de planear. ¿Por qué no podemos ni mover los conceptos ni saltarnos ninguna de las fases? Una vez que hemos terminado con la fase mecánica, ahora vamos con la fase dinámica y empezamos con la dirección, que sería la fase número 3. Los gerentes dirigen, influyen y motivan al personal para el cumplimiento de las metas. Bien, ahora va la fase ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nuestro director o el director de la empresa o tú mismo que tienes tu propia empresa, ahora hay que tomar, una vez organizada la empresa, la dinámica de motivar al personal, de hacer que ellos estén en nuestro mismo rol, en nuestro mismo camino para el logro de la meta o el logro de los objetivos. Recordemos, y vamos un poco como para atrás, ¿dónde definimos la meta? ¿Dónde definimos la meta? Bueno, pues la definimos en la planeación. Tomamos la meta para decidir quién hace qué y cómo
Y ahora tomamos la meta para hacer que todos los involucrados en la organización lleguen a esa meta y la tomen como propia. Finalmente vamos al control. Bien, el control entonces, la gerencia establece mecanismos que aseguran el cumplimiento de metas e identifiquen desviaciones. ¿Qué sería esto? Seguimos hablando de la meta, el objetivo, el propósito. Bien, una vez que ya hemos pasado los 3 primeros pasos y la gente está trabajando, ahora vamos a verificar si está trabajando bien, si está haciendo bien las cosas. Pero ¿qué tanto es hacer bien las cosas? Muy bien, pues lo que hace entonces el control es verificar que se estén haciendo las cosas bien, que sería hacer las cosas conforme a la meta o al objetivo que fueron planteados. ¿Todo es una situación ideal? No, no todo es una situación ideal. Hay muchas cosas involucradas en el cumplimiento de los objetivos. Algunas cosas son controlables o algunas situaciones son controlables. Es tarea del control prever las desviaciones que pudieran llegar a ocurrir en el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Las que están en mano, controlarlas. Las que no están en mano, preverlas. Y la medición del cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma para ver si podemos implementar medidas correctivas que nos permitan cumplir con nuestros objetivos. ¿Esto suena extraño? No. ¿Suena diferente? Tampoco. ¿Suena ajeno a nosotros? Mucho menos. Hemos escuchado en las noticias que los empresarios imprimen medidas emergentes para sus empresas. Y esto no es otra cosa sino hacer que se cumplan estas medidas correctivas para que lleguemos al logro de los objetivos. Esto se hace con base en la medición de indicadores. Nosotros tenemos indicadores financieros, indicadores de ventas, indicadores de mercado, indicadores, etcétera. ¿Qué son estos? Estándares establecidos, objetivos a cumplir para lograr una situación ideal o deseada, que es lo que se plantea en las misiones. Las organizaciones, más bien las empresas, tienen planteados estos objetivos y es tarea de todo este proceso administrativo cumplir con ello. Y si no se puede cumplir con ello, prever el que no se cumpla para implementar las medidas correctivas. Bien, ven la fase de integración, aquí está, ¿sí? Está en todas ellas. A la planeación la integramos con la organización, a la organización con la dirección y a la dirección con el control. Y con base en esta retroalimentación que tenemos, volvemos a iniciar nuestro proceso, dándole así lo que hablábamos en un principio, su carácter ordenado, sistemático y aplicado en fases. Recuerden entonces que son 4 fases del proceso administrativo que no se pueden saltar y que debemos llevar en forma ordenada para cumplir los objetivos: planeación, organización, dirección y control. Vamos a hablar ahora de la universalidad del proceso administrativo. Esta palabra me gusta tanto como la palabra globalización, es bonita la palabra. Y de lo que nos habla es de la administración en sí y sus técnicas que son aplicables en cualquier ámbito social, en cualquier estrato social, en cualquier tipo de empresa, para todas las organizaciones y por cualquier tipo de hombre. Sonaría muy amplio, sonaría muy extenso y sonaría difícil de aplicarse, y no es así. Bien, esto sería considerar que la administración forma parte de nuestra vida diaria y que sin darnos cuenta nosotros seguimos las fases del proceso administrativo también en nuestra vida personal.
Bien, esto nos dice entonces que el proceso administrativo tiene aplicación universal. Está presente en todo el mundo y en toda actividad humana. La única diferencia en su aplicación es quien elige adecuadamente las herramientas para su empresa y quien no las elige adecuadamente, ¿sí? También habría que puntualizar que las herramientas y técnicas de la administración no hay unas mejores que las otras, ni siquiera habría que hablar de moda de ellas. Es la personalidad del director o el empresario con todo su conocimiento administrativo una vez que lo ha adquirido, puede diferenciar la técnica o la herramienta más aplicable para su organización. Lo que funciona para una empresa no necesariamente funciona para todas. Entonces no hay, ese carácter universal en la aplicación de las técnicas, pero sí en el proceso administrativo. Supongamos que administran una empresa en algún país lejano con un lenguaje extraño, con costumbres de comer muy diferentes a las nuestras. Ahí no habría diferencia en la aplicación de este proceso. Habría diferencia en otras cosas, en costumbres, en lenguajes, en vida, pero en la aplicación de estas fases como son y como están descritas no habría ninguna diferencia. Con esto se demuestra que la administración es aplicable a cualquier entidad económica. Esto es muy importante. A veces se piensa que los médicos no deben saber de administración o no conocen administración, o a lo mejor el ejército o a lo mejor la tienda de abarrotes. Es un error. La administración es aplicable a cualquier entidad económica. Mientras esta entidad tenga el objetivo de ser rentable y generar utilidades para quienes han invertido su dinero en ella, a partir de ese momento la administración es aplicable. Es un error decir que las pequeñas empresas no se pueden administrar o no necesitan tantos elementos sofisticados para la administración. Eso es un error, un gran error. No importa qué tan pequeña es tu empresa o no importa si es un gran corporativo. Lo absoluto de la universalidad del proceso administrativo es que es aplicable tanto a una como en otra en su mismo sentido, en su misma secuencia, con sus mismos elementos y con sus mismos principios. También existe en cualquier grupo humano, ya sea social o empresarial, y es aplicable a cualquier nivel de la organización, desde el operativo hasta el directivo. Yo podría decirte que es un error también considerar que la administración es únicamente aplicable al director, o que el director es el único que debe aplicar la administración. Eso es un gran error. Tenemos la experiencia que muchas empresas en muchas partes del mundo invierten gran cantidad de dinero en capacitar a sus empleados en temas administrativos. ¿Es porque están equivocados? ¿Es porque tienen mucho dinero y no saben dónde invertirlo? No, es simplemente que ellos han detectado que la administración, en este carácter universal que tiene, es un conocimiento que debe tener desde el que maneja la máquina hasta el que dirige la empresa. No es absoluto, no es restrictivo, no es exclusivo, es al revés, es inclusivo y es amplio en su ámbito de aplicación. ¿Quién te dice? Y no, el operario tiene que llevar estas fases en su propio trabajo y al saber aplicarlas podrá desempeñar de forma más eficiente el trabajo que lleva. Bien, una vez que nosotros hemos analizado esta universalidad del proceso administrativo, veríamos que podemos concluir que, dada su característica, la administración es imprescindible para el funcionamiento de cualquier organismo social. Me gustaría que meditaran un poco acerca de esta última frase y verificar que la administración no es solamente para las grandes empresas, sino que también es para nuestra vida familiar, creados ambos como organismos sociales, que tienen una dinámica, que reconocen jerarquías, que tienen que establecer roles de actuación para cada una de ellas y que tienen una misión o un propósito que cumplir.
Con base en ello podríamos entonces concluir que el proceso administrativo debe y tiene que aplicarse para cualquier organismo social. Bien, vamos a hablar acerca de el administrador. ¿Quién es este personaje o quién puede llamarse este personaje? El administrador es la persona que imaginamos con un traje, con un portafolio y caminando por las calles con cosas en la mente. Quizás esa sea la etiqueta o la imagen más común de este administrador. El administrador no es un personaje, no es una vestimenta. El administrador es un ejecutor. Es la persona que toma el conocimiento administrativo como ciencia. Practica la técnica y herramienta de la administración y la ejecuta con su propia personalidad en la empresa que tiene a su cargo. Este administrador entonces no sería la persona que tenemos viéndola con traje caminando por las calles con un portafolio, sino todas las personas que vemos que transitan y que de alguna manera ejercen algún trabajo económico. Es entonces la persona que ejecuta o lleva a cabo las fases del proceso administrativo. En este proceso administrativo, él tiene que ejecutar varias cosas. La primera de ellas, las decisiones. Él debe decidir qué aplicamos en esta empresa, hacia dónde la vamos a llevar, cuáles son nuestros principales objetivos, qué tipo de personalidad vamos a imprimir a esta empresa, cómo deseamos que sea reconocida en el mundo empresarial, cuál es el producto y el elemento diferenciador de esta empresa, quiénes van a colaborar con él y cómo nos vamos a asegurar que nuestros fines, propósitos, metas y objetivos están siendo cumplidos tal y como él los imaginó o los pensó. ¿Sí? Bien, entonces, en este proceso administrativo él tendrá que tomar un conjunto de decisiones y actividades de trabajo. Las ejecuta tanto el administrador como el gerente y como el director de forma continua. No podemos decir que la tarea del administrador termina, tiene un fin o ha sido concluida. Para ello tenemos la mejora continua. El administrador, así como la empresa o en la fase del proceso administrativo, debe obtener su retroalimentación, debe saber si él ha llegado a cumplir con sus objetivos personales a través de esta empresa y evaluarlos. Saber qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, detectar sus oportunidades y lo que tenga para poder ser un mejor administrador. Nosotros en el campo empresarial pues conocemos personas que hacen bien su trabajo, que son grandes empresarios y que muy seguramente ellos tienen un sistema de autoevaluación para saber si han hecho bien o no las cosas. Bien, esto debe ser entonces de forma continua. No lo olviden, tiene que ser de forma continua. Por ello, cuando el gerente administra es que está llevando a cabo un proceso en forma continua y sistemática en cualquier nivel de la organización. Recordemos que la administración, pues aplica a cualquier nivel y este administrador tiene ese mismo carácter. Bueno, pues recuerden ustedes que para comprender mejor nuestras sesiones, nosotros debemos resolver las actividades de aprendizaje propuestas por su tutor,
También recuerden que estarán pues en contacto con el tutor en forma continua para resolver cualquiera de sus dudas, de resolver sus exámenes parciales y su examen final para que puedan evaluar su conocimiento. Me gustaría concluir esta sesión pues puntualizando lo que vimos el día de hoy, y esto sería el proceso de la administración, su universalidad y su aplicación con el administrador. Esto es la planeación, la organización, el control y la dirección. Yo deseo que estén muy bien, que repasen la lección y que les haya gustado que nos hayamos introducido en el mundo de la administración y su aplicación para tener mejores resultados en nuestra organización, ya sea como trabajadores, como administradores o como dueños y empresarios de ella misma. Por su atención, muchas gracias y que disfruten.